La verdad que lo pensé mucho porque pues sí, vamos a hablar de política y siempre te dicen, no hables de política, de religión y de fútbol porque te vas a pelear. Pero bueno, antes de entrar ya de lleno al tema, pues quiero saludar a María y recordarle que V Radio y todo el equipo estamos con ella todavía en este duelo que está pasando, que es reciente, pues le recordamos que aquí la apapachamos y que es un espacio para que se desconecte Sí. y nos comparta tanto de lo que tiene. Bienvenida, María, gracias por nuevamente estar aquí. Muchísimas gracias a mí por invitarme. Yo soy muy feliz de estar aquí, me encanta. Y es verdad eso que dicen de no hablar política, fútbol y qué, Y religión. Bueno, Y hoy vamos a hablar de religión y no, de política. bueno, no. Lo que pasa, a mí me parece que es como poner etiquetas un poco gratuitas. ¿Por qué no hemos de intercambiar opiniones? De manera sana. Y no se trata ni de discutir, ni mucho menos de insultar como algunos que conozco, que se están insultando mutuamente en ambientes que no lo esperarías. Exacto. ¿Cómo puede ser? Que ¿No? no son ambientes, pues sí. A ver, el diálogo, y lo decimos aquí en este programa muchas veces. De hecho, y a mí que, pues muchas veces la intención es generar polémica. Yo siempre se los digo. O sea, es generar que se te mueva el tapete, historias, opiniones, críticas sociales sobre temas que no te van a dejar indiferente, y este tema político es un tema que no nos deja indiferentes. Y bueno, pues vamos ya de lleno, así, con este tema de lo que está pasando en México respecto a el candidato nuevo que se lanzó y todo lo que ha polemizado con esta decisión de lanzarse. Nosotros en un programa, le dedicamos 2 programas a hablar de Sound of Freedom y todo el tema que traía Eduardo Verástegui con la trata de niños. Y bueno, le hemos alabado, hemos dicho muchas cosas de sus talentos, además de que es guapísimo, de que como cristiano hace una gran lucha, de que como cineasta es muy bueno y de que a partir de su conversión pues ha tratado de ser muy congruente. Quizás como todos nosotros tenemos nuestras áreas y nuestras fallas. Y bueno, pues yo creo que, ¿cómo ves, María? ¿Qué opinas de esta situación que está despertando? Vamos a hacer muchas reflexiones y preguntas respecto a este tema y todo lo que está despertando, porque primero que todo yo pienso que es muy difícil, incluso que empiece con el tema de las firmas, ¿no? O sea, es muy difícil que vaya a llegar realmente a una candidatura, sin embargo, sí se está generando mucho alrededor, es como Mucha inquietud. mucha inquietud, es como una piedrita en el mar en un lago en calma, ¿no? Que saca muchas ondas y bueno, los queremos en este programa invitar a hacerse preguntas, como siempre les decimos, propiciar un pensamiento crítico. Yo tengo muchísimas preguntas, no vamos a dar respuestas, yo creo vamos a dar más preguntas que respuestas, pero me parece que eso es lo importante, que nos preguntemos muchas cosas. Y a mí la primera pregunta que se me viene a la mente es, pues, ¿qué piensas de este lanzamiento de Verástegui como posible candidato a la presidencia? ¿Qué pienso? Pienso que no es un momento muy propicio para hacer algo así. Primero, me gustaría aclarar que mis opiniones son eso, opiniones. No se trata de imponer criterios, ni mucho menos. Pero sí se trata de tener como más puntos de vista de dónde hacer un juicio crítico personal, ¿no? Exactamente, ampliar Entonces, el análisis de la realidad. Sí, nada más. No pretendemos más, por lo menos yo. Sí. No pretendo más que eso. Sí creo, por ejemplo, que lanzarse a buscar una candidatura en el momento actual, me parece que no es lo más afortunado. Fíjate que en ese sentido yo coincido contigo, sin embargo, pienso que dentro de este lanzamiento podemos rescatar alguna cuestión. Y no, tampoco estoy totalmente en contra de lo que está pasando. Pienso, y no sé tú qué pienses, de que se está poniendo en la mesa todos los debates que trae el conservadurismo y que trae la derecha, que al final me parece pues muy importante que se escuchen todas las voces. Claro. ¿Cómo ves esto? ¿Piensas? Eso, así. Ajá.
Para mí una cuestión que ha sido muy valiosa en todo este proceso es que gente que estaba en la total indiferencia Ajá. ha dejado de estarlo. Exacto. Eso es Y se valiosísimo. empieza a preguntar, ¿no? Nos Soy de empezamos a derecha, soy de preguntar, izquierda, soy más sí, conservador, soy más liberal. y yo misma, ¿a qué le ¿A tiro? qué le tiro? ¿Qué, Exacto. qué México quiero? Ujú, ¿Qué quiero para mi país? ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero ujú, para mis nietos? Yo ya no ujú, estoy para los hijos, ujú, sino para los nietos. Y ese mundito que se está empezando a formar ahora, ¿no? ujú, claro. ¿Y cuál podría ser el candidato más ideal para que yo pueda lograr ese sueño, ¿no? Ujú, O que pueda no lograrlo yo en el sentido de hacerlo yo, sino de ver que hay alguien en el poder que está realizando lo que a mí me hubiera gustado hacer si yo fuera presidente, ¿no? Si yo Qué fuera interesante presidente. pregunta. Si yo fuera presidente, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces pienso, por ejemplo, que la cuestión religiosa ha pesado mucho en esto Ujú, y no estoy segura de que sea lo más adecuado. Aquí de lo que se trata es de hablar de gentes capaces, que sean eficientes, que estén preparados, que tengan una visión de futuro, que tengan experiencia de muchos tipos, ¿no? claro, Y sí. no sé, los presidentes anteriores nunca brillaron precisamente por ser católicos o no católicos. Me parece que eso nunca importó, ahora sí está importando. Sí, ese tema de la mezcla de la religión y la política, a mí es una de las cosas que me hace tener como que más alerta y más crítica respecto a esta campaña, o lo poquito que lleva la campaña. Te voy a decir, pienso que la religión o la relación con Dios, porque eso significa religión, es un fin, no es un medio. Y desde mi punto de vista, pareciera que está utilizando la religión como un medio para, lo cual me parece grave. Habrá quien diga que no, que tenemos, que tenemos que ver el bien mayor y todas estas cuestiones. Y yo me preguntaría, ¿cuál sería el criterio? No desde un punto de vista religioso, porque desde un punto de vista religioso creo que puede coincidir con el punto de vista del sentido común, Mm. porque Dios nos dio inteligencia y voluntad, Sí, por a favor. lo que siempre vamos, ¿no? Para discernir en la realidad el mayor bien, porque se discute, me han llegado WhatsApps o en redes sociales he visto el tema de no ir al mal menor, ¿no? Hay que buscar el mayor bien. Y yo también pienso, hay que buscar el mayor bien y el mayor bien común para la mayoría de las personas. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál sería, desde tu perspectiva, el criterio para elegir un presidente? Y como bien dices, nunca ha sido una cuestión Que eh, importara que mayor, importara me el tema parece. religioso, no porque no debería importar, claro que debe importar, sin embargo, creo que aquí es como lo que le pasaba a ay, se me fue el nombre, pero ahorita te vas a acordar, creo que fue Chesterton. No soy un escritor católico, pero cuando escribo se me nota lo católico, ¿no? Sí. O sea, no soy un presidente católico, pero cuando Cuando actúo actúo, se me se me nota, nota lo ¿no? católico. Como este programa, no es un programa de De radio religión. católico ni de Sí, religión, pero cuando hablamos y damos nuestras opiniones se nos nota que somos católicas, ¿no? sí. Entonces, ¿cuál crees que sería como un criterio para quizás planteárselo a la gente que nos está escuchando sobre elegir un candidato? Primero me gustaría aclarar algo que me parece importante. Mira, hablando de Jesús de Nazaret, Sí, somos católicos. sí. Bueno, Jesús de Y a tenemos Jesús, libertad de expresión sí, aquí en la sí, UBAC, sí, gracias pero a mira, Dios. a Jesús de Nazaret, no una, varias veces a lo largo del Evangelio lo quisieron Apedrear. hacer rey. Mm. Hacer rey, cuando la multiplicación de los panes, por Ujú, ejemplo, no, pues claro que lo querían hacer rey, ujú. para comer gratis, ¿verdad? ¿Y Claro, qué hizo Jesús de Nazaret? se Se les escapó, desapareció. se desvanecía. Y las veces que intentaron hacerlo, Jesús se desapareció. Ujú, Tan tan. A mí eso me parece que debiera tenerse en cuenta, claro. si hablamos como católicos. Bueno, Y te voy a decir algo rápidamente, no, o está sea, bien. para que continúes con lo que querías decir, pero ahorita que dices eso, fíjate que qué cañón que
sí, lo voy a decir así con todas sus letras, me parece que tanto él como mucha de la gente que lo sigue lo está mesianizando. Y justo estamos en, en contra de una persona que actualmente es nuestro presidente, que se vio y que mucha gente lo ve como Mesías. Y justo se relaciona con lo que acabas de decir. O sea, Jesús, cuando lo querían proclamar, él dice, no, mi reino va por otro lado, pues. Y una amiga... Y dijo por dónde iba. Y una amiga, creo que nos da una de las claves, me dice, es que no, tenemos que ser levadura en la masa, ¿no? O sea, todo el mundo, mucha gente está diciendo que está viniendo a dividir, es que no sé qué, y él mismo, no sé si viste en un video que le contesta a Pedro Ferriz no vengo a dividir. Y si vengo a dividir entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, entre la cultura de la verdad o algo así. La cultura del descarte, la cultura de la vida, sí. Y me pareció muy mesiánica su postura. Sí. Dije, híjole, o sea, qué difícil para la gente que tiene una capacidad de análisis simplista, que es blanco-negro, y hay que ver pues la realidad que es mucho más amplia, ¿no? Como dice el Papa Francisco, el todo es mayor que cada una de las partes. De sus partes, ¿no? Por supuesto. Entonces, dice Jesús y da la clave, mi reino no es de este mundo. Y con eso acaba. Y después dice, si se acuerdan, yo vine a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿y qué cosa es la verdad? Ándale. La tenía enfrente y no la vio. ¿Sí? Me parece que esto tendríamos que aplicarlo a lo que está sucediendo hoy en México. Y me parece también que no se vale hacer un Mesías de una persona, pues, como cualquiera de nosotros. Exacto. ¿No? ¿México necesita un líder? Sí. Pero ¿ese es el líder? Yo me lo pregunto con toda honradez. Y mira que me cae bien. Exacto. Y mira que lo admiro. Y mira que muchas cosas. Sí, porque no vamos a demeritar todo su talento, toda su trayectoria. Su trabajo, su honradez, todo. Sí, muy bien. Sí. Pues muy bien, vamos a ir a nuestro primer corte. Si tienen preguntas, dudas, si están de acuerdo o no están de acuerdo, háganoslo saber y los esperamos aquí en V Radio. Regresamos con este programa. Y a mí que, oigan, estoy muy contenta porque en noviembre, creo que es el 11, cumplimos un año con este programa. ¡Yay! Entonces, vamos a tener sorpresas, invitados especiales para que nos sigan sintonizando y agradecerles a todos los que han estado aquí involucrados, a todos los invitados, a ti, María, también. Qué rico. Pues a la gente que ha venido, que nos ha compartido su historia. Y bueno, pues ya regresando al tema que nos compete, porque yo siento que sí, hoy se nos va a quedar corto el programa. Y luego, ya que se acerque más como toda la cuestión de las campañas electorales, quizás haya, ¿cómo se dicen? Pues sí. ¿Repeticiones? No, me refiero a cosas en las que no podemos hablar tanto de política, ¿no? Entonces, hay que aprovechar ahorita que sí podemos y que existe la libertad de expresión y que podemos dar nuestros pues sí, nuestros pensamientos, las preguntas que nos hacemos respecto a la realidad. Y bueno, yo te preguntaba sobre el voto del sentido común, más que por cuestión del voto católico, porque en este programa pues hemos criticado muchísimo las ideas del progresismo, hemos criticado la ideología de género, que no es criticar las preferencias sexuales de las personas, que a quien es libre puede hacer lo que quiera, y mientras sea adulto y responsable. Claro que vamos a cuestionar muchas medidas del progresismo, vamos a cuestionar muchas medidas también económicas, no estamos de acuerdo con el comunismo, con ideas, no estamos de acuerdo con ideas que vayan en contra de la dignidad humana y que apelen a una percepción de la persona utilitarista, ¿no? Eso es algo que hemos dicho mucho en este programa. Entonces, evidentemente, no vamos a decirles por quién voten, pero sí, como les decíamos, vamos a decirles quién a nosotros nos parece, o no quién, sino cuál es el criterio, más bien los criterios a analizar
como un perfil de cada uno y ustedes toman su decisión, ¿no? Exactamente. Lo que alcanzamos a ver acá. Un candidato es exactamente un clon del presidente. Exacto. Bueno, ¿y cuál es su tirada? Seguir la misma línea. Si eso es lo que quieres para México, Progresista, comunista. ¿sí? Ujú, Socialista a más ujú, no poder. ujú. Fíjate Y que yo aprendí algo perdón que te interrumpa, con Laje, sobre el tema de las derechas y las izquierdas, y me gustó cómo lo explica, que dice que está la parte cultural y la parte económica. Y me ayudó como a entender mucho estas cuestiones políticas, porque es verdad, ahorita pues justo está la batalla cultural, que es la batalla por la familia, por Dios, patria y familia, ¿no? Como esta bandera que trae Verástegui. Y otra cuestión son las medidas económicas, que me parece muy, muy importante aclarar o poner la pregunta sobre la mesa, que tú ya lo ibas a decir ahorita sobre Xóchitl. O sea, me queda claro que en cuestiones culturales es más progresista, pero yo me pregunto en cuestiones económicas, ya qué opina. Yo no la conozco mucho, sin embargo, a mí sí me gusta que sea una mujer a favor pues de los indígenas y de los pobres, ¿no? Y además, pues tú lo decías ahorita antes en el corte, es una empresaria. Entonces, volviendo a la pregunta del criterio, ¿cuál es el criterio desde el sentido común? No desde el catolicismo o no catolicismo, sino desde el sentido común en esta cuestión. a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Porque el ser católico no choca con el sentido común. Es que a eso voy. Pero además, a ver, no hay partidos católicos. Ujú. Podemos pensar que hay partidos en donde la mayoría son católicos, puede que sí, pero eso no hace del partido un ente católico, ¿no? No es eso lo que lo distingue como partido político. Bueno, Que hay muchos partidos que han utilizado la doctrina social católica como iglesia, inspiración, sí, ¿no? sí, y muy bien que Y lo es hagan. totalmente válido. Totalmente válido. Además, no estaría mal que nos diéramos una vueltita por todo lo que es la doctrina social de la iglesia, que es buenísima, que te ofrece cantidad de alternativas para poder trabajar en un país como el nuestro, ¿no? Bueno, entonces, cuando alguien habla a favor de los pobres o en favor de los pobres, que así es como se debe decir, Ya pareciera que es de izquierda, ¿no? O ya pareciera que es que es de comunista. izquierda, o pareciera que más bien los amamos tanto que preferimos que no salgan de ahí, ¿sí? Que es lo que está pasando en México hoy. Queremos tanto a los pobres que perpetuamos la pobreza. Perpetuamos la pobreza, pero además en una manera indigna estamos haciendo eso, porque ellos se están acostumbrando a solamente levantar la mano para recibir lo que tengan que recibir y acomodarse a eso, en vez de crecer, de desarrollarse, de desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Ahora ya no quieren estudiar, ¿para qué? Pues si el gobierno me da, ¿para qué estudio? Y si juntas lo que me da el gobierno de 3 o 4 miembros de la familia por distintos rubros, ¿verdad? Uno porque es joven, otro porque es viejito, discapacidad. otro porque tiene una discapacidad, etcétera. Entonces, pues juntan una buena lanita. Entonces, ¿cómo para qué estudiamos? Claro. ¿Para qué nos superamos? Claro. ¿No? ¿Para qué endeudarse con un crédito y poner un negocio si eso me produce estrés, ¿no? Eso. Me viene a la mente, creo que es el principio de subsidiariedad, el de ayudar al que social, puede menos, puede menos, sabe menos y a que pueda más, tenga más y pueda más o algo así. Y el que es más en ese sentido, ponga de lo suyo para que el que es menos llegue a ser más. Tenga menos, tenga más, pueda más y sepa más. Claro. ¿No? Es decir, lo que decíamos hace rato, apelar a la dignidad, ¿no? Tienes una inteligencia, desarróllala, tienes una libertad, una voluntad, desarróllala. O sea, ve por ideales grandes, ¿no? Y en este sentido, me parece muy importante, pues, apoyar iniciativas que vayan en esa línea de educación, de desarrollo, y en este caso, capacitación, yo la verdad formación. No conozco mucho a Xóchitl, pero por lo que dicen de su historia,
pues es una mujer que se ha desarrollado desde abajo. Es lo que ha hecho toda su vida. Ujú, No solo ella. ujú. Ella vendía gelatinas. ¿eh? Sí, dicen que, Bueno. no conozco, te digo, bien su historia, pero... Y también en algunos sectores también la están idealizando mucho, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer las cosas que son verdad, Pues sí. tanto de una parte como de la otra, ¿no? Ella platica su historia y la pueden buscar en YouTube, por Ujú. favor. Ella platica su historia. Si quieres creerla, la crees. Si no, pues no la creas. Como también Pero Verástegui también cuenta su también, historia, ¿no? sí. Pero entonces, una mujer que salió de vender gelatinas a ser empresaria, ella dice que cuando tuvo un cambio drástico en su vida después de la universidad, ¿no? En donde de estar ganando, me parece que 4,000 pesos mensuales, estamos hablando de hace muchos años, empezó a ganar 50. O sea, por el simple hecho de haber estudiado y de haberse preparado y de haber hecho bien las cosas, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ¿cuántos mexicanos podrían estar en esa situación Ujú, si tuvieran la manera de hacerlo? ujú, No que les regalen una beca, ujú. pero sí que haya universidades y que haya normales y que haya politécnicos en donde cualquier mexicano se pueda preparar para tener una vida digna Exacto. Y eso que y dices, desarrollarse como persona, eso ser mejor persona. totalmente. Sí, Fíjate que me llama la atención de la campaña de Verástegui que se enfoca mucho en el tema provida. Y claro, también en este espacio lo hemos dicho a todas luces, somos provida, estamos en contra de que a los niños se les mate en el vientre de sus madres, por supuesto, es el primero de los derechos y el más importante, el derecho a vivir. Sin embargo, me parece que maneja un discurso reductivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que toda su política se reduce al tema provida, pero en cuestión del niño por nacer. Y creo que también ya lo hablábamos alguna vez contigo, ser provida no es solamente proteger la vida del no nacido, ser provida es proteger la vida y la dignidad de la persona a lo largo de su vida hasta su muerte natural. y eso Entonces, incluye a la mamá del niño no nacido. exactamente, y las oportunidades Ujú. para esa mamá. Exacto. Yo Sí. me llama la atención que mucha gente, pues no me gustan las etiquetas, pero bueno, como muy apasionada por la fe, como Ujú. muy de un análisis simplista de la realidad, se atreve a decir que si tú votas por Xóchitl, por lo tanto, no eres pro vida y eres pro muerte de niños. No, eso es una exageración. Me parece... Una exageración tremenda, porque yo nunca le he oído, claro, a lo mejor me hace falta oír más a Xóchitl, pero nunca le he oído algo que me parezca ni de lejos parecido al pro aborto. Nunca. Lo que sí ha dicho es que está en contra de la penalización de las mujeres que lo cometen. Bueno, no, pero yo y aquí es donde pone ella mucho el acento, que las mujeres que están esperando un hijo debieran contar con un apoyo oficial. Por ¿Sí? supuesto, por supuesto. Que no se encuentren solas, tristes, abandonadas y desesperadas, ¿no? Sino que tengan la posibilidad de un apoyo real para ellas y para su bebé en el momento de nacer. A mí eso no me parece pro aborto. Claro. Más bien todo lo contrario. Claro, Creo, claro. ¿no? Digo, habrá que ver y leer y estudiar. Sin embargo, incluso aunque ella se pronunciara a favor de la terminación de la vida de los niños por nacer, considero que votar por ella a mí no me hace pro aborto, porque puedo disentir de las cosas y no estar de acuerdo con ella, y considero que las personas pro vida tenemos que seguir haciendo activismo pro vida, ¿no? Gane quien gane. Sin embargo, me parece demasiado simplista ese juicio, ¿no? O el juicio de decir, es una exageración, y el juicio de decir que es totalmente progresista y totalmente de izquierda. Yo invitaría a la gente a que realmente pues estudiáramos la cuestión de cuáles son sus posturas y sobre todo la batalla por vida seguir dándola, ¿no? Para antes de nacer, durante la vida y al final de la vida. Porque ser pro vida es ser pro vida de la persona en todas sus etapas y de la dignidad. Una anécdota. Tengo un amigo que está metidísimo en estos temas, pero metidísimo casi del estilo de Iván Cortés. Casi de ese nivel. Bueno, metidísimo. Entonces le pedí que por favor
me diera datos Ujú. de en dónde Ujú. o cómo puedo yo comprobar que Xóchitl Gálvez es pro aborto, que es Pro Agenda progresista, 2030. pro Agenda 20, porque él afirma Ajá. que está alineadísima con la Agenda 2030, etc. Muy bien, te Ujú, creo, ujú, pero dame los datos. ujú, Se lo pedí hace 10 días. ujú, Sigo esperando. ujú. Sí, si ¿No alguien será que tiene no es esos, cierto? si alguien tiene esos datos, Por por favor, favor. para compartirlos aquí, porque Sí, no vamos a tampoco a promover esos mentiras. pensamientos y esas Pues mentiras, sí, ¿no? no, no. Aunque bueno, ahorita que regresemos del segundo corte, podemos discutir sobre este tema, ¿no? De si la Agenda 2030 y los políticos y todas estas cuestiones. Ujú. Pero bueno, les agradecemos mucho que nos sigan sintonizando y nos vamos a un corte. Regresamos. Crisis, estábamos pensando en las personas que nos crucificarían por pensar de esta forma, pero yo agradezco que estemos en un país donde todavía existe la libertad de expresión y además en un medio donde no nos dicen cómo debemos pensar y bueno, no tienen que estar de acuerdo con nosotros, nuevamente lo decimos. Aprovecho yo para mandar saludos a las personas que nos han brindado datos y opiniones y que también están con esta preocupación por la división que se está dando en los sectores conservadores Sí. y católicos, hay que decirlo, Ujú. y sí, pues religiosos. Y hacemos un llamado a todas las personas que tengan una opinión respecto a este tema, sea o no coincidan, que no nos fanaticemos, María. No, no, no. Es que el Que, fanatismo te nubla exacto, y no la puedes. inteligencia y la Sí, voluntad. sí, sí. Entonces te nubla la inteligencia y tomas por la voluntad una mala decisión. El fanatismo, y yo diría que peor todavía, el fanatismo religioso, yo creo que puede hacer mucho daño social, mucho, pretendiendo justo lo contrario. Y justo es lo que está pasando, está Es, dividiendo. exacto, sí. Está Así es. dividiendo. Y acuérdense quién es el que divide. Ujú, Bien, sí. pues antes del corte decíamos sobre Xóchitl y la Agenda 2030. ¿Qué sabes de eso? Nada, te digo que de verdad pedí que me pasaran los datos Ujú, porque yo misma tengo este programa contigo, pero ujú. también tengo una columna los lunes en V Radio. Sí, Y tengo una entrevista el primer lunes de mes en otra estación, ujú, ¿sí? ujú. Y no quiero decir algo que no sea cierto, Claro. porque tampoco se vale, ¿no? Ujú, Y yo aquí estoy como percibiendo una muy mala voluntad, como mala intención con ujú. todas las cosas que le están inventando a Xóchitl, ¿no? Me Sí. parece muy chistoso como, por ejemplo, el presidente se burla de que vendía gelatinas. Ujú. Y él siempre ha estado en contra de los fifís y resulta que Claudia estudió en Harvard. O sea, veo unas contradicciones muy raras, ¿no? En todo Cuando es de mi esto. equipo está bien, cuando Sí, es del otro equipo, ¿no? está mal, Sí, sí. si Claudia fuera la que vendía gelatinas, ya me imagino el elogio, Oh, ¿no? sí, sí, bueno. Entonces, yo diría que es el elogio para los dos, para las dos. Una desde abajo hasta donde está hoy. Ujú. Y la otra en Harvard. Qué bueno. Y Claro. qué bueno que tuviera la Oportunidad. oportunidad Ujú, y que la haya aprovechado y demás. ujú. ¿Por qué pues ese afán de echar tierra en cosas que son de suyo muy valiosas, ¿no? Descalificar, ¿no? Sí, pero descalificar porque no es de mi equipo. Fíjate Ya que quedamos. ahorita que estás diciendo eso se me vino a la mente algo que pasó con Cinépolis. No sé si te llegó a No tu sé. WhatsApp, que Ah, estaban difamando a Cinépolis porque que según había hecho una campaña para no promover Sound of Freedom y que Cinépolis era parte de la agenda globalista y que Cinépolis también apoyaba la censura de la película, no me enteré. cosa que me Pero, pareció tremenda porque justo, como no es de mi equipo, o ya es tirarle a quien sea por tirarle. ujú, Y la verdad que Cinépolis tampoco metemos las manos al fuego, ¿no? Hay empresarios con medidas cuestionables, sin embargo, en este caso puso la película y y puso lo no suyo, hizo lo además. suyo Sí. y hizo lo que le toca hacer como empresa y al principio empezó fuerte y como cualquier película ha ido bajando. No es una cuestión de que Cinépolis esté en contra de Sound of Freedom porque es parte de la élite. O sea, también ahora resulta que todo el mundo es parte de la élite y todo el mundo es parte de la Agenda 2030 Ujú, y ujú, tampoco. O sea, sí. en este programa también hemos dicho, no estamos a favor de este tipo de cuestiones,
que promueven el globalismo, que promueven el progresismo ideológico, porque así paso por paso lo pudiéramos desmenuzar, la reducción de la población, la ideología de género, todo esto, lo que esto conlleva. Sin embargo, no todo es Agenda 2030, ¿no? Y te voy a decir otra cosa que pienso. Creo que Xóchitl, Eduardo dice algo. Eduardo dice, vengo a representar a la gran mayoría de México que somos pro vida. Y yo digo, no lo sé. ¿Por qué? Porque la mayoría, la población que tiene más votantes, no sé si esto sea, tengo que confirmar el dato, pero son gente joven, ¿no? Que están por los 20 y los 30, quizás 30 y tantos. Es la mayor población. Y yo no creo que el tema pro vida sea un criterio de voto. ¿Por qué? Porque ya no somos la mayoría. No me estoy azotando, no estoy diciendo que no quiero caer justo en ese tema de fanatismo, pero es una realidad que la gente se está dejando llevar cada vez menos por cuestiones morales. Quizás ahora, como te digo, como se está poniendo en el debate los temas de la derecha, la gente se está cuestionando los temas morales, lo cual me parece bueno. Pero no creo que sea un criterio de voto, No. la verdad, el tema pro vida, en la mayoría de los mexicanos. La mayoría de los mexicanos no votan triste o no tristemente por el tema pro vida, que es el único, desde mi punto de vista, propuesta de Verástegui, sino que los mexicanos tienen hambre. Y están mal atendidos en salud y tienen muy mala educación. Esos son los 3 renglones que son una tremenda carencia en nuestro México. ¿Sí? Educación, salarios, salud. O sea, pienso en una señora de un pueblo que lleguen con una campaña antiaborto y te va a decir, claro, o sea, esas personas son tan buenas y muchas veces siguen su sentido Inocentes. común, Sí, que ni siquiera piensan en el aborto, ¿no? sí. Y Así que es. tienen muchos hijos y que su tema no es estar o no a favor de la vida. Están a favor de la vida, de acuerdo, pero quieren comer, quieren mejores oportunidades, quieren mejor educación. Y quieren tener una salud. Exacto. Ahora me ha tocado por cuestiones que todos sabemos, o que nadie sabe, pero no importa, hacer esas colas eternas en el Seguro Social. ¿Qué tal? Ahí la cuestión, al margen de lo que se pueda pensar de organización y burocracia y todo eso, no. A lo que me quiero referir es a las historias que escuchas. Ujú, Porque siempre alguien te va a platicar lo que está viviendo. ujú, Aunque tú tengas el pico cerrado, ujú. la señora de junto te dice el horror que está viviendo, o el señor de junto al que le estás viendo que le falta media Pierna. de la rodilla para Ujú, abajo, sí. y las historias que oyes Las colostomías que traen por fuera. y no hay manera de que se les atienda. Exacto. No hay medicamentos, los niños con cáncer se están muriendo. Ujú. ¿Cómo pues? Pues a mí me parece, ¿Cómo llegas con una campaña pues sí, pro sí, vida? sí, sí, Insisto, sí. somos pro vida y Es que estamos en contra del aborto, claro, pero es que ser no pro es la vida, bandera, no puede no, ser la bandera. no. Y ser pro vida se da por hecho. Exacto. Se da por hecho. Ujú, La ujú, mayoría somos pro vida, ujú. pero también queremos lo que dijiste, comer, ser atendidos, ser educados. Sí. Y yo pienso que justo no es un criterio de un voto, o sea, para la mayoría de los mexicanos. Puede que no, yo creo que no. O sea, sí, es como que un análisis, vuelvo a decir, simplista. Y bueno, quisiera comentarte, María, una amiga le dije que si podía compartir sus preguntas. Me dijo, no digas quién soy porque es una persona conocida, pero sí, mándame Porque la vamos saludos a crucificar o y qué. ella sabe quién es. Y hace unas preguntas bien interesantes así. A ver, Astegui, mira, dice, ¿por qué en su video donde ataca a los partidos no ataca a Morena directamente? Dice, ¿hay de él algún video donde reclama la destrucción que ha hecho este gobierno, así como los homicidios que han roto récord y las desapariciones? Esas vidas no importan, ¿no? Otra vez el discurso pro vida Pro vida. realmente, ¿no? Sí. ¿Dónde estabas, Eduardo, cuando miles y miles marchamos para defender al INE? Sí.
Xochitl sí estaba ahí, Sí. la verdad. Donde tienes, aunque sea algún paper escrito en alguna reunión o restaurante, donde a grandes rasgos nos cuentes cómo vas a rescatar al país de la destrucción en la que nos tienen. Es verdad, o sea, su discurso es pro vida, pero ok, ¿y qué más? ¿No? Como dices, eso se da por hecho. ¿Qué vas a hacer con toda la gente que trabaja para el gobierno, siendo la política un ambiente tan hostil y sucio? ¿Vas a despedir a todos? ¿Con quién vas a gobernar? ¿En qué congreso te vas a apoyar? ¿En aquel que acusaste de estar muerto por un calibre 6.66? ¿Viste ese video? No, De verdad que quién lo asesoró, ¿eh? no Ahorita te sé. lo platico. ¿Cómo vas a convencer a los votantes de Morena de los 22 estados gobernados por Morena, que no tienen para comer, que les han quitado el INSABI y el Seguro Popular y que les retiraron el apoyo al campo? A muchos nos lastiman y nos duele el tema del aborto. A ellos les lastima no comer, les lastima el hambre y no tener servicios de salud, además de tener familiares capturados para utilizarlos de sicarios. ¿Por qué vas a gobernar? ¿Solo para los católicos? ¿Por qué estás recolectando firmas en los templos? ¿Qué vas a hacer con aquellos que no son católicos? ¿Qué vas a pasar con tu lucha por la trata? ¿Ya terminó? ¿Qué vas a hacer con los más de 500 contratos que tiene los Slim, con López Obrador y con los millones de impuestos que debe Salinas Pliego? ¿Se los vas a cobrar? ¿Qué tal? Uy, ¿Por cuál te quieres ir? no. Nos queda un Minutito. minutito para irnos al siguiente corte. Me doy. Si yo fuera Eduardo, no me gustaría ser Eduardo y oír esas preguntas. No tengo respuesta. Y soy de Rosario Diario. Y misa diaria. Pero eso no me hace presidente. Vela perpetua. No. Por supuesto. No. Ser católico es una maravilla y soy la primera en defender mi ser católico. Totalmente. Lo defiendo, me encanta ser católica, pero ese pero es importante. No confundamos la gimnasia con la magnesia. Uh-huh. No hay partidos católicos. Uh-huh. Jesús se les escapó cuando lo quisieron hacer rey. Uh-huh. Con eso me quedo. Muy bien, gracias María. Pues vámonos al siguiente corte y regresando vamos a ver qué de estas preguntas vamos a seguir comentando y bueno, le mandamos un saludo a nuestra querida amiga que nos mandó estas preguntas. A la persona humana, por amor a la verdad, por amor a México. De verdad que nos importa el lugar en el que van a vivir nuestras familias, nuestros sobrinos, hijos, nietos. Les mandamos un saludo a toda nuestra familia y los queremos invitar a todos a abrir el criterio. Como siempre decimos, no tienen que pensar como nosotros, ponemos preguntas sobre la mesa y bueno, pues damos algunos criterios de verdad sobre la antropología, sobre el análisis de la realidad y un poquito... Aquí queriendo resumir el programa, creo que vamos, no sé tú qué piensas, María, por el bien mayor común y el mayor bien posible. Una cosa es el bien ideal y otra cosa es el bien posible. Uh-huh. Y creo que no podemos ser ingenuos. O sea, yo veo a Eduardo en un idealismo ingenuo y en un fanatismo y en una religiosidad un poco simplista. Sí, fuera de lugar. ¿No? Sí. O sea, no sé si está pecando de inocente o si de verdad está patrocinado porque esa es otra de las teorías que no sé si escuchaste un programa que hizo Jaime Duarte. No, porque lo están financiando también los Slim y Salinas Pliego, entonces que tiene muchos negocios. Pareciera una estrategia para dividir el voto justo de la oposición y que realmente volviera a ganar Morena. Entonces eso se me hace grave. Sí. Decías que querías leernos pues mira, otro texto, a ver. Tengo un texto de entiendo que es misionero de la palabra. Uh-huh. ¿Puedo decir su nombre? Sí. Es el padre Luis Butera. Uh-huh. Dice, ya he dicho que Xochitl no es una religiosa. Tiene mucho en común con la izquierda, pero tiene muchos valores cristianos. Está en contra del odio, a favor de la verdadera caridad, que saca a los pobres de la miseria.
promueve la libertad e igualdad en la dignidad. No promueve el aborto, pero no quiere que la mujer vaya a la cárcel por ese delito. Quiere que no manden los delincuentes y asesinos. Xóchitl no es la santa que puede competir con Verástegui, pero sí puede unir las fuerzas de la derecha, de la izquierda y de la sociedad, que es pagana casi en su totalidad. No vamos a evangelizar con la imposición de un gobierno de santos. Estos son buenos para evangelizar, no para imponer el evangelio. Exactamente. Que Verástegui evangelice con las películas, que sirven mucho para este fin. Votar por Verástegui es desviarle a él el camino justo y providencial. Además, votar por él es restarle votos a quien puede sacar a los demonios del poder y darnos libertad de evangelizar. Entiendan los que pueden entender. Sí, a mí una cosa que me preocupa desde el principio, desde que supe que Verástegui quería hacer lo que está haciendo, es que va a pulverizar el voto. Si continúa, si no entra en razón y sigue por ese camino, va a dividir los votos que podrían ser para ¿Y crees Xóchitl. que sí puede hacer una muestra importante de votos? Quizás sí es lo que le falte a Xóchitl, ¿no? Porque justo ayer me llegó un mensaje que publicaron en Twitter, en X, que ya no se llama Twitter, ya se llama X, donde decían que llevaba bien poquitas firmas incluso. Entonces, bueno, el punto, no sabemos qué vaya a pasar y cómo se vayan presentando las cosas. Aquí seguiremos analizando la realidad. Y hace poquito, lo que te decía, de desprestigiar y tal, también lanzaron una campaña, no sé si te llegó, de que ese mensaje que leíste era falso. Sí. Y sí. luego lo desmiente. Luego lo desmienten, sí, exacto. O sea, también qué ganas de estar de la gente muy católica y de estar desprestigiando gente que no está de acuerdo con su discurso. Sí, yo no sé por qué no le hacen caso primero a Jesús de Nazaret cuando habla de los rumores, los chismes y demás, ¿no? Y luego el Papa Francisco, que ha dicho en todos los tonos que los chismes, las mentiras y los dichos malintencionados de alguien más no es un modo de ser católico, no es cristiano, no es de acuerdo al Evangelio, sino todo lo contrario. Entonces, por favor, ubíquense y no hagan ni digan lo que no saben. Por favor. Qué barbaridad en la persona que se atrevió a decir que ese mensaje era falso. ¿Cómo por qué? Sí. ¿No? O sea, porque, bueno, no, yo no lo conocía, Fue alguien de ellos mismos. Pero a la institución sí la conozco y tengo amigos de los servidores de la palabra y se me hacen excelente, una muy bonita institución. Y la verdad es que me parece grave tanta mala voluntad, mala diría yo. voluntad y difamación, ¿no? Mira, Sí. dice Gerardo Garibay Camarena en X, en Twitter, momento para otra verdad incómoda. Después de todos los dramas y tuitazos de las decenas de miles de likes, cuando las cosas aterrizan en los hechos, la campaña de Verástegui se ve muy, muy chiquita. La recolección de firmas inició el 9 de septiembre, 9 días después apenas, 6,708 firmas de las 1.2 millones que necesita. Le faltan 946,000 más extras para contemplar registros duplicados o incorrectos. Lleva el 0.5%. ¿Es muy poco? Sí, porque en los primeros días te da la firma a tu base. A los que ya tienes convencidos, la supuesta mayoría silenciosa, que evidentemente no es mayoría. A partir de ahora, cada firma extra les costará mucho más trabajo y sí, hay estructuras que están en la campaña y pueden jalar incluso decenas de miles de firmas, pero ni de lejos las suficientes para lograr el registro. Si AMLO no les regala las firmas, no será candidato. Pero de todos modos, su campaña habrá cumplido el objetivo de pegarle a Xóchitl, como lo está haciendo. Un día sí y otro también en las redes sociales y en las conversaciones, se los dije. Y no fue por mala onda, el proyecto de Verástegui en las condiciones actuales no es ni serio ni competitivo, no va a ganar, pero sí ayudarán, aunque sea un puñado de voluntades, a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues es un análisis de Gerardo Garibay Camarena. Yo me pregunto muchas cosas. Me pregunto si la gente que firmó y que va a ver que quizás no salga, por quién vaya a votar o si vaya a anular su voto en este afán de castigar a los partidos políticos porque siempre han hecho lo mismo. Se va a abstener. ¡Qué fuerte! Pues muy fuerte. Y qué poco cristiano. Exacto. Sí. Qué fuerte porque pues sí pudiéramos
ir a favor de las instituciones, ir a favor de la democracia, ir a favor, y eso no te hace no ser provida, pues ese es el punto. Hay que seguir siendo provida siempre y hay que seguir dando la batalla provida Por siempre, supuesto que sí, por ¿no? supuesto que sí. Tengo en mis manos un artículo de una persona que considero muy pensante, no sé si nos dé tiempo de leerlo. Sí, Ella dice: soy católica convencida y orgullosa de serlo. Fui educada en la fe de mis padres como la mayoría de los mexicanos, que a los pocos días de haber nacido recibimos con el bautismo el don de la fe. Mexicana de nacimiento, de familia arraigada a estas tierras de varias generaciones atrás, llevo tatuado desde niña el amor a la patria y el compromiso que siento por ella, como sucede a tantos mexicanos cuando la fe y el amor a la patria se amalgaman en el corazón. Frente a la coyuntura política que representan las próximas elecciones del 24, amenazados por un gobierno totalitario que se aferra al poder, gobierno que contradice con su ideología de género los principios elementales de la moral cristiana, haría falta un partido opositor comprometido con los valores de un amplio sector de la población mexicana que no se siente representada. Un partido que diera la batalla frente a las ideologías globalizantes que pretenden acabar con nuestra identidad, que es historia, cultura, tradiciones, valores, costumbres y religión. Ese partido hoy por hoy no existe en su totalidad. Esto es importantísimo. Eso fui yo. ujú, Gómez Morín intentó hacerlo con Acción Nacional. Y al pasar de los años vemos con pesar que el PAN ha ido desvirtuando sus principios ujú, y devaluando su identidad, sí, de a acuerdo. todos nos Ujú, duele también. ujú, Sin embargo, todavía algo queda por rescatar. México requiere de un partido político como el que intenta representar a Verástegui, pero no es el momento. ujú, Le pedimos sabiduría y prudencia para saber leer la señal de los tiempos exactamente. y humildad para aceptar los propios límites, Ujú, estando en juego la libertad, la democracia, el respeto a la ley, la solidaridad, el bien común, la justicia social, la economía política y el buen gobierno. Todo eso es además de ser provida. exacto. Y eso es lo que no se ve que tenga Verástegui todavía. Ujú, hasta la fecha. La elección de Estado que se avecina imponiendo a Claudia Sheinbaum con toda la fuerza, el dinero y el poder, nos obliga a ser responsables y pensar con sensatez. Velar por el futuro de México significa sacudirse al tirano, derrocando a Morena, para dar todo el apoyo a Xóchitl, candidata del Frente Amplio por México, y dejar de desprestigiarla y echarle tierra adoptando actitudes farisaicas. Ujú, El antídoto contra el veneno de un gobierno totalitario es la unidad. Si queremos hacer patria y defender nuestra idiosincrasia, hay que apoyar a quien garantice la salvaguarda del bien común y por quien tenga oportunidad real de ganar, teniendo en cuenta honestidad, experiencia política y compromiso con la obtención del bien común. Un cristiano está obligado, además, a defender los principios no negociables como son el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la protección a la familia fundada en el matrimonio de un hombre con una mujer, el derecho de los padres de educar a sus hijos de acuerdo con sus principios y valores, la libertad religiosa y la libertad de conciencia. El candidato en cuestión, ¿qué tanto se compromete a respetar estos principios o promoverá precisamente los contrarios? Resulta cuestionable y, en su caso, moralmente reprobable apoyar a Verástegui o cualquier otro candidato con escasa o nula posibilidad de ganar, obstaculizando el triunfo posible de la candidata con posibilidad real de derrotar a Morena. Xóchitl es la opción. ujú. Bien, pues esa es una opinión, Es otra opinión, ¿no? pero vale la Y pena cuestión, escucharla con detenimiento, con respeto y con apertura. exacto. Sí, Considerando, creo que, que yo me quedaría con ese criterio, el mayor bien posible y el mayor bien común posible.
Sí. Real, Sí, realista. Realista. Sin caer en eso, en afirmar que por votar por alguien que culturalmente tiene más inclinación por los temas progresistas, a nosotros nos vuelva progresistas. Ujú, Vamos a hacer que se oiga la voz ujú, de la derecha, del ujú, conservadurismo, sí, ujú. pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Más amplia, Más amplia, exactamente. sí. Y quizás pudiéramos en otro programa, María, hablar justo de este tema, ¿no? Lo que es la derecha en la cuestión cultural o de la izquierda y la parte económica. Porque creo que Xóchitl, cultural, económica y política. Porque creo que en la cuestión, por ejemplo, política, Xóchitl pues va a favor de la democracia, ¿no? Y de las instituciones. Y ¿Qué es es lo lo que que es lo queremos? que corre peligro, Sí, ¿no? sí, La claro, democracia, claro, claro. la soberanía de la nación. Entonces, pues si queremos seguir votando y eligiendo, Ujú, ¿no? Hay sí, que apostar por el mayor bien posible sí. y abrir el criterio al Espíritu Santo que nos ilumine para saber, pues, cuál es ese mayor bien posible, Ujú. ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo les podría platicar de que me han acusado de relativista, me han acusado de no sé cuántas cosas, por decir lo que, Lo que esto pensamos. que he dicho aquí, ¿no? No se trata de cerrar los ojos a lo que hay. Ujú, Xóchitl es la que es, ujú, ¿sí? Pero justamente por eso no es solamente estos pequeños, yo diría que son rasgos de su temperamento o de su personalidad, que junto con todo lo demás que ella es, se quedan muy chiquititos y ujú. vale la pena verlo, Desde lo amplio. sí. Y bueno, pues si les parece o si nos parece conveniente también, María, podemos traer también esta reflexión, ¿no? ¿Quién es? Ujú. ¿No? Conocerlo un poco más. Lo mismo que Verástegui, insistimos, no estamos en contra de él, lo admiramos un chorro y no creo que nos escuche, ¿verdad? Porque no llegamos todavía tanto, pero en el caso de que sí, pues le mandamos un saludo y nuestra total admiración por todo su trabajo. Y insisto, lo que yo rescataría de este suceso es que está trayendo al debate los temas de la derecha, ¿no? Sí, Que el sí. Y que está conservadurismo despertando gente. está Eso despertando. sí, Ujú, indudablemente me ujú, parece muy bien. exacto. Sí, muy bien. Pues muy bien, amigos, nos despedimos por esta ocasión y los citamos nuevamente el próximo jueves en punto de las 12. Gracias, María, por acompañarnos. Gracias a todos. Lindo jueves.